Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de cambio social y vamos a ver que básicamente existen dos tipos de cambio social, el estructural y el coyuntural. Entonces, iniciamos explicando que Marx explica estos cambios por medio del método dialéctico. El método dialéctico recordamos que es aquel que pone una tesis, una antítesis y entonces entre las dos me llevan a una conclusión, me llevan a un cambio, ¿no? Él explica por medio del método dialéctico el devenir histórico de la sociedad humana. Habíamos explicado que Marx explica toda la evolución de la sociedad por medio de modos de producción. Y entonces dice las leyes del desarrollo social buscan el perfeccionamiento de las fuerzas productivas y este perfeccionamiento de las fuerzas productivas se da por medio de las contradicciones con las relaciones sociales de producción, originando una sociedad más avanzada. Habíamos dicho que hay contradicciones entre los protagonistas que interactúan en los diferentes modos de producción. Por ejemplo, en el esclavismo, el esclavo interactúa con el amo, o en el feudalismo el siervo interactúa con el señor feudal, ¿no? Y entonces Marx explica que un cambio estructural se debe de hacer cuando hay alteraciones severas en el sistema económico, cuando está afectando radicalmente el funcionamiento de la sociedad, cierto tipo de políticas o cierto tipo de normas que se establecen en la sociedad están afectando el funcionamiento de la sociedad, entonces debe de haber un cambio estructural donde se rompan las relaciones de largo plazo. O cuando estas políticas impiden la reproducción del capital y por ende de la economía tanto nacional como mundial, cuando hay cierre de empresas, cuando hay aumento del desempleo y deterioro de la calidad de vida de la población, debemos de pensar en hacer un cambio estructural, o los científicos sociales deben de pensar en hacer un cambio estructural. Eh, el cambio estructural indica que es necesario modificar la estructura productiva y aplicar una serie de políticas que corrijan todos estos desajustes que se están dando en las economías. Algunos ejemplos de cambio estructural son antes de la década de los 80, en el 86, bueno, antes de la década de los 80, México se caracterizaba por tener una economía cerrada. Tener una economía cerrada no implica que no tengamos comercio con otros países, pero no tenemos libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que las importaciones les cobramos una serie de impuestos que se llaman aranceles o cuotas a la importación, y entonces esto inhibe el comercio con otros países porque los productos que nos venden del extranjero se venden más caros en el país, y es una medida de protección para las empresas nacionales. ¿Qué es lo que sucede en el 86 cuando se firma el GATT, que es el General Agreement Trade and Taxes? Se empiezan a quitar estas cuotas de importación y se termina de abrir el mercado en la década de los 90, en diciembre del 93 y enero del 94, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. En este tratado de libre comercio lo que se busca es que los productos valgan lo mismo en el país de origen que donde lo consumes, que ahora Trump se está quejando mucho de que ese tratado le favoreció a otros países. La realidad no es esa. El tratado le favoreció a los gringos porque incluso ellos lo redactaron, pero este tratado beneficia a los países más poderosos. ¿Qué es lo que buscan los países más poderosos, los países capitalistas más poderosos? Ampliar su mercado, tener más ventas de sus productos. Y entonces cuando nosotros compramos, por ejemplo, una Coca-Cola, sabemos que esa Coca-Cola se produce en Norteamérica, y entonces las empresas transnacionales, que es las que venden sus productos al extranjero, son las que se ven más beneficiadas cuando hay un tratado de libre comercio, ¿no? Otro ejemplo de cambio estructural es cuando se empiezan a vender las empresas paraestatales en México en la década de los 80, no, más bien en el sexenio de Salinas. Sí, es fines de los 80 e inicio de los 90, porque Salinas gobierna del 88 al 94, se empiezan a vender todas las empresas paraestatales es que son del gobierno, y se empiezan a vender a los privados. Salinas vende las empresas a todos sus cuates, les había dicho que entre ellos Carlos Slim, y entonces empieza una desincorporación del Estado en la economía.
Otro ejemplo de un cambio estructural es que en el 97 se le quita la pensión a los trabajadores y entonces se cambia por el Afore. Dejan de administrar el gobierno este sistema de pensiones y se lo transfiere a un sector privado y entonces se pierden muchas prerrogativas, muchas ventajas que tienen los trabajadores. Aquí se ven afectadas las condiciones de los trabajadores. Otra de los cambios estructurales es la ley de educación que aplica este señor Peña Nieto, donde se le pretende quitar la plaza a los maestros y ahora se les va a dar plaza por medio de un examen, ¿no? Ese también es otro cambio estructural. Y el cambio coyuntural, vamos a ver qué ocurre cuando se promueve una modificación en la estructura productiva que no ha podido obtener resultados favorables para el desarrollo económico. El cambio resulta con la creación de nuevas empresas, generación de empleo y aumento de salarios. Estos son cambios de tipo circunstancial, son cambios de corto plazo. En México, por ejemplo, cuando un candidato presidencial quiere llegar a gobernar, hace una serie de promesas que vienen siendo políticas de cambio coyuntural. ¿Por qué? Porque nada más duran. Si es que esa persona que se está proponiendo como gobernador llega a la gobernatura, nada más dura en el periodo en el que está en el gobierno. Por ejemplo, cuando este señor Alfredo del Mazo propone darle dinero a las amas de casa, a las mamás solteras, y entonces propone su salario rosa. Entonces esto se presume que es un cambio coyuntural y entonces nada más va a durar el sexenio de este señor en gobernación. Y entonces la diferencia fundamental entre el cambio estructural y el cambio coyuntural es que uno es de corto plazo, el coyuntural, mientras que el estructural es de largo plazo. Hasta aquí me quedo. Gracias.